Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos ustedes. Primero, celebro que nuevamente aquí en México se esté llevando este evento en el que ha puesto especial atención el Instituto Federal Electoral y muchos otros que estamos muy interesados en darle un seguimiento a cómo vamos obteniendo cada vez más una madurez democrática, pero ordenada, sobre todo en tratándose de lo que hoy aquí nos convoca, como combinar perfectamente bien estos elementos de poder, de dinero, de medios de comunicación y de democracia. Quisiera, quizá, o había pensado, el tener esta breve exposición platicando sobre lo que llevamos a cabo en el 2007, 2008, a fin de que contáramos con un nuevo medio de comunicación política, una forma distinta que procurase equidad en la competencia electoral, que en buena parte es algo muy conocido, fue una de las principales acusaciones de haberse roto la misma en la elección del 2006, pero quizá después de el siempre inteligente repaso que el doctor Woldenberg ha hecho, el maestro Woldenberg ha hecho hace un momento, yo quisiera aprovechar estos minutos para decirles qué fue lo que se discutió en el Congreso, en específico en la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, para poder alcanzar este nuevo modelo de comunicación política. Bueno, después de vislumbrar el conflicto que generó esta elección del 2006, lo accidentado de sus resultados y sobre todo los estrechos resultados que fueron confirmados por el Tribunal Federal Electoral, pues nos dimos a la tarea de conversar de cómo México había en buena parte resuelto este tipo de dilemas y conflictos sentado en la mesa y mirando hacia adelante, sobre todo pensando en la modernidad del sistema político. Así se hizo, recordábamos, en 1976 o después de la elección de 1976, que estoy seguro que algunos de los que están aquí la recuerdan y otros la han leído, en el cual en buena parte la celebración de las elecciones se llevó a cabo de una manera muy interesante, en donde solamente hubo un candidato a la presidencia de la República, acompañado quizá por el candidato de otro partido, que era el Partido Comunista y que no existía. Al terminar pues esta reñida competencia en 1976, instalado el gobierno, hubo quien pues imaginó que nos acercábamos y en mucho a lo que era el Partido Único Soviético y que no podíamos prolongar esta forma de madurez democrática, como algunos lo estaban llamando, o eventos democráticos, y fue así que se llevó a cabo una reforma interesante, muy interesante, que generó lo que es la pluralidad, sobre todo en la representación política. Así se le dio el registro al Partido Comunista o al Partido Demócrata, o vinieron lo que fueron aquellos restos de una guerra hasta cristera y muchas otras expresiones que no tenían legalidad, que no existían. Se logró dar ese gran salto y apareció la pluralidad. Posteriormente, en las elecciones de 1988, en donde hubo un gran debate sobre sus resultados, que fue difícil el poder llegar a conclusiones, pero que también nos obligó a hacer una reforma política que viera nacer el Instituto Federal Electoral, viera también nacer un Tribunal Federal Electoral, que era aquel que calificaría en última instancia, una credencial para votar con fotografía, elementos que se perfeccionaron, como bien recordaba aquí el maestro Woldenberg, en 1996, y que con estas características se enfrentó una elección en el 2000 en donde apareció la alternancia en el Poder Ejecutivo en México, de un partido distinto al que había estado por más de 70 años y que posteriormente, por no hacer las adecuaciones necesarias para enfrentar esa pluralidad,
nos hizo llegar a un año 2006 con esas elecciones accidentadas que comentamos hace un momento, que obligó a que entonces hiciéramos un gran esfuerzo para generar ese modelo de comunicación política distinto al que conocíamos en el pasado, que pusiera orden en la intervención del dinero y sobre todo de los medios de comunicación. Con la asistencia de buenos amigos que hoy aquí se encuentran presentes, de IDEA, de la ONU, es como iniciamos un debate, una discusión que terminó en esta reforma electoral que ha dado mucho de qué hablar, pero que ya en el 2009, por lo menos, podemos ya poner sobre la mesa, no hubo tanta rispidez ni tampoco litigio electoral como el que había aparecido en el 2006. Sé que todavía nos encontramos inmersos en resistencias muy lógicas sobre lo que pueden ser los controles para la intervención del dinero y sobre todo una resistencia mucho más fuerte a lo que puedan señalarse como los tiempos oficiales que los medios de comunicación social están obligados a dar en época electoral para evitar con esto el que se presente nuevamente elecciones que estén significadas por la inequidad. Aquí yo haría un alto en el camino. No nada más nos dimos a la tarea de ver la distribución de los tiempos llamados oficiales en los llamados medios de comunicación social y no privada, sino que también hubo quienes después hablaban de la necesidad de que interviniéramos hasta en la reglamentación de las redes sociales, a lo cual nosotros nos negamos a llevar a cabo en este primer esfuerzo. Pensamos que es importante una discusión más a fondo sobre estos medios de comunicación moderna que hoy se encuentran también a debate, como que es necesario, así como bien lo decía Carlos Mesa hace un momento, el que identifiquemos que de ninguna manera mediante este modelo de comunicación política se está restringiendo la libertad de expresión, sino muy por el contrario. Lo único que se está garantizando es un modelo que genere la mayor equidad posible. Yo estoy en lo personal satisfecho con lo que se llevó a cabo, seguro que se puede perfeccionar en el futuro. Las elecciones del 2012 nos darán mucho de qué hablar al respecto. Estoy más que convencido de que hay cuestiones como estos 30 segundos del espoteo al que nos veremos nosotros expuestos en los meses de campañas políticas, que sumarán, si no mal recuerdo, cerca de 42 millones de spots a los que estarán sujetos de impacto los mexicanos en ese momento, y quizá no permita ni haciendo una suma de todos ellos o pegándolos en tiempos imprecisos el generar una verdadera idea o una discusión correcta sobre lo que necesita el país. Habremos o se habrá de hacer algunos ajustes, eso ya lo habíamos platicado incluso con el Instituto Federal Electoral, que podría haber hecho algún esfuerzo, nosotros pensamos, para lograr una negociación entre los partidos políticos, la cual todavía podría estar sobre la mesa, pero en justicia el Instituto Federal Electoral se sujeta sobre todo en estos momentos a lo que con precisión señala las modificaciones legales y no quiere de ninguna manera poner en riesgo lo que sean las elecciones del 2012. Lo mismo sucede con un Instituto Federal Electoral que ha tenido que hacer una serie de reglamentos para poder consolidar en acciones cada una de las reglas que nosotros producimos en la parte de los lineamientos a los que tienen que sujetarse los noticieros sin violar, ni violentar, ni prohibir la libertad de expresión, en un monitoreo que nos ha dado verdaderamente razones para pensar en necesarias modificaciones electorales para lograr todavía mayores efectos de lo que puede hacer este modelo de comunicación política, o en los llamados catálogos que hoy se encuentran en controversia, sobre todo en el tribunal, para saber si se puede o no bloquear una señal en este país para conservar también la equidad en lo que pueda ser la acción de cada uno de los medios de comunicación. Termino.
Es muy común encontrar nosotros en el mundo, y México no sería la excepción, una serie de grupos que con enorme legitimidad hablan de la indignación que genera tanta desigualdad en el país o tanta inequidad en el mundo. Y es quizá el momento de reflexionar si debemos nosotros de ceder ante las presiones de algunos poderes o seguir todavía dando los pasos definitivos hacia adelante para conseguir a través de procesos democráticos que tengan limpieza, transparencia, equidad y legalidad, lo que debe ser la consolidación de una madurez democrática en nuestro país. Como lo ha mencionado en estos últimos ensayos Stephen Hessel, que es indignaos y antes comprometeos, la indignación, si no se produce con efectos que busquen el darle nuevos elementos a la madurez democrática del mundo y sobre todo mejores características para llevar a cabo las reformas que eviten tanta desigualdad, no serviría de mucho. Muchas gracias.